Castilla y León contará esta semana con casi 130.000 vacunas más. En esa nueva remesa por primera vez estará también la vacuna de Janssen. La vacunación continúa en la comunidad, en grandes centros como el Palacio de Exposiciones de León. Pero las dosis viajan también al medio rural. En Sotillo de Ladrada, en Ávila, están vacunando a los vecinos de 12 municipios de la zona. Buenos días. La vacunación está ayudando a que el impacto de la cuarta ola sea menor, pero no hay que bajar la guardia. Estamos muy cerca de la orilla, estamos a punto de llegar y tenemos que intentar no ahogarnos. La vacunación nos está ayudando. Cada semana que pasa, como he dicho al principio de la rueda de prensa, tenemos menos población susceptible. El Gobierno propone dar 12.000 euros a los trabajadores que retrasen su jubilación. Al mismo tiempo, quiere reducir la pensión a quienes se retiren antes de tiempo del mercado laboral. Mucha tensión en el juicio contra el acusado de matar a un hombre para robarle. Se enfrentó a la jueza y a la fiscal porque, según él, no le daban el turno de palabra. Hoy continúa ese juicio. Y en cuanto al tiempo, menos frío, pero van a empezar a llegar las lluvias. Hemos amanecido con temperaturas más suaves que ayer, pero siguen registrándose heladas. Aparecen nubes por el oeste. Por la tarde las nubes podrían dejar alguna gota en León, Zamora y Salamanca. Y en deportes, Japón aumenta las restricciones a poco más de 100 días para el inicio de los Juegos de Tokio. La organización modifica el relevo de la antorcha olímpica y más de un 70% de la población nipona prefiere que no haya cita olímpica. Castilla y León cuenta esta semana con cerca de 130.000 nuevas vacunas y en esa remesa por primera vez están las primeras dosis de la vacuna de Janssen. De este modo, la comunidad va a recibir más de 92.000 unidades de Pfizer, 22.500 de la vacuna de Moderna, 7.000 de AstraZeneca y además 7.400 de Janssen. Esa nueva vacuna llega a España mañana miércoles y se espera que a partir del jueves pueda ya administrarse aquí en Castilla y León. Que esta vacuna tiene un interés importante porque nos puede ayudar a ir más deprisa en la cobertura vacunal porque solamente se necesita una dosis para su efectividad. Llegarán este miércoles a España y esperamos que se nos pueda distribuir ese mismo día para aplicarlas lo antes posible. España sumará mañana una nueva vacuna a la lucha contra el coronavirus. El suero de Janssen llega como una oportunidad para dar un impulso decisivo al plan de vacunación, ya que es monodosis. Esto, lógicamente, será un acicate muy poderoso para acelerar el ritmo de vacunación. En esta primera remesa, nuestro país recibirá 300.000 dosis, aunque la previsión es que en junio hayamos recibido 5,5 millones. No se deben de poner todos los huevos en la cesta de esta vacuna. Hay que también consolidar que el resto de las vacunas que forman parte del escenario de este tipo de productos empiecen a llegar de manera más normalizada que como han estado viniendo hasta ahora. Janssen también puede suponer una nueva inyección de confianza después de las idas y venidas con AstraZeneca. En principio se administrará prioritariamente al grupo de personas de entre 70 y 79 años para cubrir a la población más vulnerable. Yo creo que es bastante razonable pensar que por una cuestión estratégica de la actividad vacunal se quede en esa franja de edad. Su eficacia es superior al 85% para prevenir casos graves y para los casos leves se sitúa entre el 66 y el 72%. Sea cual sea la vacuna que nos toque ponernos, la vacunación es segura. Vuelven a insistirnos los expertos. Escuchen. Si se vacuna van a ocurrir dos cosas. Va a reducir 40.000 veces su riesgo de tener una trombosis y va a reducir aproximadamente 1 millón de veces su posibilidad de acabar en una UCI intubado por COVID.
Aquí en Castilla y León no se ha detectado que la suspensión con AstraZeneca haya reducido la asistencia a las vacunaciones masivas. Es más, los vecinos de León de entre 63 y 65 años han acudido en masa a vacunarse con las dosis de la compañía anglo-sueca. Hemos visto largas colas alrededor del Palacio de Exposiciones y hay quienes han tenido incluso que esperar 2 horas para vacunarse. Las vacunaciones se están desarrollando en grandes sitios como ese de León y en lugares algo más modestos en el medio rural. En Ávila, en Sotillo de Ladrada, hoy va a continuar la vacunación para los vecinos de toda su área de influencia. Samuel Senovilla. Cerca del 60% de tarjetas sanitarias convocadas a la vacunación masiva en Sotillo de Ladrada han acudido a su cita con la aguja. En total, 600 personas han sido llamadas a este proceso de vacunación de 12 municipios de las zonas básicas de salud de Sotillo de Ladrada y Cebreros, y nacidas en 1956 y 57. Este martes continúa este proceso de vacunación, el primero que se realiza de forma masiva en el medio rural de la provincia de Ávila, en el municipio de Arenas de San Pedro. Los nacidos en 1956 y 57 de 12 municipios de las zonas básicas de salud de Sotillo de Ladrada y Cebreros han sido convocados en el municipio del Tietar para vacunarse, en franjas horarias por mes de nacimiento. Lo que sí que veo que va demasiado rápido esto, ¿no? Porque yo mi horario era de 8 a 9 por los meses de nacimiento y demás, ¿no? Y veo que esto va muy deprisa. Un proceso que ha transcurrido con gran fluidez. Ay, yo traía mucho miedo porque me dan mucho miedo las agujas, pero no me ha dolido, hijo. No me ha dolido. Además, como me estaban grabando, me tenía que hacer la valiente. Porque hay a quien todo le ve el lado bueno. Me ha encantado venir a Sotillo porque hacía tiempo que no venía y estoy encantado de estar en Sotillo. Y vamos, desplazarme es una tontería, es un paseo total. De hoy yo vengo. Primera jornada de vacunación masiva en el mundo rural de la provincia de Ávila. Yo ya estaba harta de estar en casa, de todas estas historias. Y yo creo que esto a mí por lo menos me da seguridad. Y todo para bajar el telón del triste acto que supone la pandemia. Y sigue también la vacunación de los mayores de 70 años. Era uno de los grupos que se encontraba en el limbo y que había reclamado en numerosas ocasiones que les encajaran en el programa de vacunación. Así que cuando les ha tocado a ellos, han recibido la primera dosis muy satisfechos. La espera se ha hecho larga, pero por fin ha llegado. Pensaba ya para agosto, para allá. Pero bueno, yo esta noche no he dormido casi. Pensé que iban a tardar más. Incluso para los hijos y nietos. Con el primer pinchazo de hoy, el horizonte está un poco más despejado. A mi abuela. Y muy bien, estoy contenta de que ya se la pongan por fin. He venido a acompañar a un familiar mío mayor y ya un poco más tranquilos porque, bueno, poco a poco se va viendo un poco el final de esta pesadilla. Tienen la edad para poder disfrutar de la jubilación y ahora esperan que la vacuna les devuelva ese privilegio. De viaje, entrar en un sitio a comer, o sea, esas cosas que se hacían antes y que ahora no hago. Ahora estoy como un monje en el Tíbet. Ahora es el turno de los que tienen más de 70 años. Ni uno más ni uno menos, aunque alguno lo haya intentado. Pero no me lo han hecho ahora, podían habérmelo hecho. Dice que no era mi turno. Y a algunas personas que sí tenían vez, casi se les pasa porque no todos los mayores convocados se han enterado por las redes sociales. Hemos venido corriendo. Hoy hemos ido al ambulatorio, nos ha dicho que de las 12 a las 2 le tocaba y no lo sabíamos. Dentro de un mes toca el segundo pinchazo para respirar un poco más aliviados. La vacunación parece estar amortiguando el impacto de la cuarta ola en nuestro país. Es lo que asegura Fernando Simón. En la última semana se han inoculado más de 2 millones de dosis en España. La vacunación nos está ayudando. Cada semana que pasa, como he dicho al principio de la rueda de prensa, tenemos menos población susceptible y eso nos ayuda, pero tenemos que tener cuidado porque la población susceptible que reducimos es de los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de hospitalización, de UCIs o de fallecer. En España se han notificado más de 22.000 casos de coronavirus en el último día. La incidencia, atención, ha subido 14 puntos desde el viernes y ya está en 199. Datos de finales de febrero. Han fallecido además 197 personas.
En Castilla y León, desde el lunes santo, la curva ha subido pero muy lentamente, llegando al máximo el pasado día 8 de abril, con casi 500 casos. En el último día, la cifra de contagios es más baja, con 195 positivos. Hay que lamentar además 5 fallecidos. La Junta confía en que la incidencia comience a bajar. Y esperamos que de la responsabilidad de todos que la incidencia se controle. En este momento estamos muy cerca de la orilla, estamos a punto de llegar y tenemos que intentar no ahogarnos antes de llegar a la orilla. Pero mucha gente de hostelería ahora con una mesa no va a poder hacer nada. Y me parece súper injusto. Vale tomar el pelo, pero luego vas a otros sitios y está lleno de gente hasta atrás y resulta que aquí hay 2 personas y ya tenemos que... Y en un clima como el de que tenemos en León, pues da gusto. Por lo que sea llueve y no puedo estar sentada en una terraza, lógicamente me voy a ir a 100 metros, que deja de ser San Andrés, y ahí sí que puedo entrar. No, yo esas cosas no las entiendo. A los vecinos de San Andrés del Rabanedo, en León, no les ha gustado que a partir de hoy se cierre allí el interior de bares y restaurantes. Es uno de los 9 municipios más que se suman a la lista de localidades con restricciones más severas, al contar con una incidencia acumulada que supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia allí es de 167 casos. En total son ya 30 los municipios que tienen el interior de bares y restaurantes clausurados. De los 21 que cerraron hace una semana, tan solo uno ha logrado rebajar los 150 casos de incidencia acumulada. Es Burgo de Osma, en Soria, con 133 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, tiene que pasar mínimo otra semana para valorar la reapertura. Otros municipios empeoran, es el caso de Segovia capital. Este lunes Salamanca tenía una prueba de fuego con su tradicional lunes de aguas. Los salmantinos acudieron al puente del Tormes a tomar hornazo y aunque allí se cumplieron las medidas, las fiestas y los botellones ilegales se sucedieron por toda la capital. Incluso se desalojó un bar con 30 personas sin mascarilla, consumiendo en barra y con bailes en la pista. 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación a partir de la edad legal, ahora a los 66 años. De esa manera, el Gobierno quiere incentivar el retraso voluntario. Además, plantea penalizaciones para las jubilaciones anticipadas. Los incentivos de jubilación laboral no han sido difundidos, publicitados, no han calado en la población de ninguna manera. Y de alguna forma esto refleja esta filosofía que decía yo al principio de este bloque, de mi intervención. Es que no se ha percibido como esto algo que había que impulsar. Y ha quedado un poco escondido dentro de la normativa y sin realmente una difusión suficiente. Renault plantea un ERTE para las factorías de Valladolid y Palencia debido a la falta de componentes eléctricos. Las jornadas que ha solicitado la empresa serían de 32 días para la factoría de carrocería y montaje y las direcciones centrales, 31 para la de motores y 39 jornadas para toda la plantilla de la fábrica de Palencia. Por este mismo motivo, los trabajadores ya tuvieron 2 semanas de descanso con cargo a la bolsa de horas. La Bibbia è già messa sulla macchina, non devo lasciarla. La Bibbia è... Que tenía la Biblia y no quería dejar la Biblia, que no podía dejar la Biblia allí porque ya estaba en el coche. O sea, usted tenía que recuperar esa Biblia y no podía irse de allí sin llevarse la Biblia. Es Norbert Feer, está acusado de matar a un ganadero y a 2 guardias civiles en la localidad de Andorra, en Teruel. Se enfrenta a prisión permanente revisable, tal y como pide la Fiscalía y la acusación popular. Igor el Ruso, que es como se le conoce a este individuo, tiene multitud de antecedentes penales y ya fue condenado por otros asesinatos. Ya se ha celebrado la primera jornada del juicio y ha reconocido que mató a los 2 agentes de la Guardia Civil porque no le permitieron volver al coche a recoger una Biblia que había dejado.
Y un jurado popular será el encargado de determinar la inocencia o culpabilidad del acusado de matar de una puñalada a un hombre de 62 años en León para robarle. El juicio, que se va a prolongar hasta este jueves, ha comenzado con la declaración del acusado, que se ha negado a responder a las preguntas de las partes, pero se ha enfrentado con la jueza y la fiscal para dirigirse sin tener turno de palabra al jurado. Thais Lozano. En la primera jornada del juicio se ha vivido una situación anómala y con cierto surrealismo cuando el acusado se ha sentado a declarar y en lugar de responder a las preguntas de las partes se ha querido dirigir él al jurado popular. Tras un rifirrafe con la jueza, con la fiscal y con su propia abogada, en el que ha tenido incluso que intervenir la policía, las partes le han recordado que eso no lo recoge el ordenamiento jurídico, solo puede hablar en el turno de palabra. Entonces es cuando ha manifestado su intención de no declarar, de no responder a las preguntas ni siquiera de su letrada. Sin embargo, esta sí que ha hablado por él, ha dicho que su cliente es inocente, que la noche de los hechos se encontraba de fiesta en casa de un amigo y que fue precisamente en esa fiesta donde compró 2 teléfonos móviles que coincidieron ser los de las 2 víctimas. La Fiscalía pide 27 años y medio de prisión, la acusación particular eleva esa pena hasta los 28 años y la defensa pide la libre absolución. Dice que no hay pruebas fehacientes y que son todo coincidencias. Gracias, Thais. Juvencio Fernández, el padre de Nevenka, ha atendido en su casa a un equipo de Castilla y León Televisión. Estas que van a escuchar son sus primeras palabras tras la entrevista a Ismael Álvarez en el programa de esta cadena Cuestión de Prioridades. El padre de Nevenka asegura que la familia agradece el trato recibido por Castilla y León Televisión. Subraya que la entrevista ha servido para que el acusado de acoso sexual a su hija haya vuelto a retratarse. Gracias de verdad. Simplemente mi hija lo que ha querido y ha demostrado, no es contra Ismael, no lo entiende, no es contra el PP, no ha sido contra nadie. O sea, ella lo que quiere es manifestar que en un tema de acoso se puede salir de él y se puede salir y volver a ser una persona normal. Y entonces anima a la gente, a las mujeres que estén acosadas, a que denuncien y salgan adelante y demás. No sé, nos gustó y además nos gustó mucho el comentario. Y la entrevista y lo que había y demás. Y ahí se volvió a retratar. Y agradezco muy bien, y nosotros la familia agradecemos mucho el comportamiento que habéis tenido y demás en este tema. Nuestra siguiente protagonista se llama Esperanza y logró dar con 8 miembros de su familia después de años de buscar en fosas comunes. Los encontró y también a un centenar de represaliados más. El próximo jueves va a recibir un homenaje en Valladolid. Era toda su familia, pero se la arrebataron demasiado pronto. Mi padre le fusilaron porque pertenecía a la Casa del Pueblo. Y me dicen que lo tengo que olvidar. Y yo las digo, ¿tú estás casada? ¿Tú tienes hijos? Bueno, pues ahora cuando vayas, que veas a todos fusilados. Eso me pasó a mí. Y vosotros queréis que yo lo olvide. Y no lo puedo olvidar. Ella tan solo era un bebé cuando fusilaron a 8 miembros de su familia, incluidos su padre y su abuelo. Yo le enganché de la solapa y le dije, canalla, dime dónde está mi padre enterrado. Dímelo. Los recuperó de una fosa común, pero no solo a ellos, exhumó a más de 100 represaliados. Quería que mis seres queridos estuviesen en el cementerio y no en las tierras y en las zanjas. Y saqué estos 100 y pico. Yo fui a por 8 familiares míos. Mi madre, recuerdo que cuando la dije, he encontrado ya a abuelo y a mi padre, me dio un abrazo tan grande y unos besos que en mi vida me les había dado mi madre nunca. Al partido mío me decían, no te atrevas a hacer eso, Esperanza, que te van a fusilar, que todavía es muy pronto. He sido una mujer yo siempre muy valiente. Ahora y por esa fuerza será una de las homenajeadas en el Congreso Territorios de la Memoria, que se va a centrar en las luchas y resistencias feministas. En Estados Unidos, la muerte de otro ciudadano afroamericano a manos de la policía ha desatado las protestas en Minnesota. El alcalde de la capital, Minneapolis, ha declarado un toque de queda para evitar incidentes. Daunte Wright murió a causa de una herida de bala en el pecho y ha sido declarado homicidio. En esta misma ciudad murió George Floyd hace un año, ahogado durante una detención. Hands up!
El 72% de los japoneses quiere que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelen o se pospongan. La población nipona reniega del mayor evento deportivo del mundo debido al aumento de los contagios. La organización continúa haciendo todo lo posible para que el 23 de julio se encienda la llama olímpica. El relevo de la antorcha prosigue su curso, aunque con modificaciones en el recorrido. Actualmente Tokio aplica medidas excepcionales para doblegar la cuarta ola de COVID-19 que recorre el país. Muy buenos días. Han ido llegando nubes por el oeste que allí han actuado de tapadera durante la noche y han hecho que las temperaturas mínimas suban bastante. Allí hemos amanecido con menos frío, pero en el este todavía con esos cielos más despejados hemos vuelto a amanecer con algunas heladas, incluso también en capitales de provincia. Por la tarde vemos cómo esas nubes que teníamos en el oeste van a ir avanzando, ya cubren los cielos de más zonas de Castilla y León y van a dejar las primeras lluvias en puntos sobre todo de la mitad occidental de Salamanca, Zamora y León. A partir de mañana esperamos otra vez que vuelvan las lluvias. Gracias, Francisco. El último dato de españoles emigrantes retornados es del año 2019. Pues bien, según el Instituto Nacional de Estadística, fueron 2.000 los castellanos y leoneses que retornaron ese año. Se calcula que más de 2 millones de españoles viven fuera de nuestras fronteras. Sobre la vida del expatriado trata el documental Entre dos tierras, un trabajo del director Javier Moreno que aborda las consecuencias del duelo migratorio. Estos pies han recorrido y han vivido en 5 países del mundo durante los últimos 13 años. Es Luis Miguel, con él hacemos escala en el largo viaje del emigrante. Primera parada. Llegas a un país y te ilusionas porque dices, uff, yo creo que es aquí donde tenemos que estar. Pero las dificultades aparecen y se empieza a echar de menos el país de origen. Segunda parada. El primer domingo es ese factor de extrañeza que dices, ¿qué hago yo aquí? Entonces llega la adaptación. Aterrizamos en México, donde Gerardo vivió 5 años. Lo más difícil, por supuesto, es dejar a tu familia, a tus amigos. Sensaciones agridulces y carencias que vuelven a doler cuando se regresa. Eché de menos por ciertas cosas de la convivencia, los amigos que dejamos allí. Intenso es el recorrido del expatriado que finaliza cuando llega el momento de tomar una decisión. Pues tenemos un bebé. Entonces sentíamos que aquí la sanidad pública, la educación pública era mejor. Por otro lado, tengo una mamá que ya empieza a tener problemas de la edad, Alzheimer y de estas cosas. Ahora la que vive entre dos tierras es su mujer. A mí sí me gustaría, sí me gustaría regresar. Pero volvamos con Luis Miguel, quien después de su periplo dice haber descubierto el mejor sitio para vivir, su ciudad natal. Con él llegamos a destino. El lugar eres tú. Y si tú estás bien, no importa. Te adaptas y eres tú allá donde estés. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.